El cuerpo de Elena yacía inmóvil en el suelo de su habitación. Una sonrisa serena, casi de alivio, le dibujaba el rostro, y un rosario, con sus cuentas pulidas por incontables oraciones, se apretaba suavemente en su mano inerte. La escena era de una paz extraña, perturbadora, como una pintura antigua que esconde un secreto. Todo parecía tranquilo, casi idílico, pero esa paz era una mentira, una ilusión tan bien tejida que pocos podrían ver a través de ella. Yo, sin embargo, lo veía. No había sorpresa en mí, solo una comprensión sombría, casi calculada. Un susurro, apenas audible, se deslizó por el aire, frío y burlón. No era el viento, ni el crujido de la casa vieja. Era algo más. Una risa helada, imperceptible para cualquiera que no supiera escuchar. Se cernía sobre el cuerpo, desafiando la aparente santidad de ese momento final. Era el antagonista, la sombra que había seguido a Elena toda su vida, ahora victorioso. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no de miedo, sino de una certeza dolorosa. La salvación de Elena no fue lo que ella creyó. Su fe, su devoción, el Padre Nuestro que recitaba con tanta convicción, todo se había convertido en un velo que ocultaba una verdad mucho más oscura. Esa voz interior, que a veces se siente como una sentencia, me susurró. El Padre Nuestro puede ser una oración de fe, sí, pero no es una armadura para el autoengaño. Elena lo había aprendido de la manera más dura. Ella había vivido bajo la creencia de que su piedad exterior era suficiente. Cada Ave María, cada señal de la cruz, cada visita a la iglesia, eran ladrillos en una fortaleza que ella pensaba inexpugnable. Pero la verdadera fortaleza no se construye con rituales vacíos, sino con honestidad brutal, con el reconocimiento de nuestras sombras y la voluntad de enfrentarlas. Elena había preferido la sombra. Había preferido la comodidad de la fachada a la dura luz de la verdad. El rosario en su mano, la sonrisa en sus labios. Todo era parte de la misma ilusión. No había descanso verdadero en esa imagen. Solo la culminación de una vida entera dedicada a convencerse a sí misma y a los demás de una pureza que nunca tocó su alma. La risa helada volvió, un eco de victoria que solo yo podía oír y que confirmaba mis peores sospechas. Mientras la cámara se alejaba lentamente del cuerpo de Elena, una sombra, casi imperceptible, se deslizó por la habitación. No era la sombra de un objeto, sino la esencia de algo antiguo y paciente que había esperado este momento. Se fundió con las esquinas, con el polvo de la luz que entraba por la ventana, dejando una sensación inquietante. La historia de Elena no terminaba con su muerte. Su verdadero destino, el que se forjó en el silencio de su corazón, apenas comenzaba. La paz que la abrazaba era una farsa, un último acto de un drama personal que había durado toda una vida. Antes de continuar, suscríbase al canal y díganos desde dónde nos está viendo en los comentarios. Queremos saber de dónde nos acompañan en este viaje. La historia de Elena es un espejo, una advertencia, y hay mucho más que desvelar sobre cómo llegó a este punto, con una sonrisa en los labios y un rosario en la mano, creyendo que estaba a salvo, cuando la realidad era radicalmente distinta. Su vida fue un testimonio de lo fácil que es confundir la fe con la autojustificación, y cómo, a veces, la mayor devoción puede enmascarar la más profunda ceguera espiritual. Para entender cómo Elena llegó a ese final, necesitamos retroceder en el tiempo, a un pequeño pueblo de Latinoamérica, donde el sol quemaba la piel y la fe era tan parte del paisaje como las montañas. Allí, en medio de casas de adobe y calles polvorientas, Elena creció en una familia donde la religión no era solo una práctica, sino el armazón de la vida. Pero había una diferencia sutil. Su fe, y la de muchos a su alrededor, estaba más enraizada en las apariencias y las tradiciones
que en una conexión profunda y sincera. Desde niña, Elena fue una figura ejemplar. Se levantaba con el primer canto del gallo para rezar el rosario, asistía a misa cada domingo, y no había procesión en la que no participara con devoción. Su rutina diaria era un calendario de actos piadosos: el ángelus al mediodía, el rezo antes de cada comida, las novenas completas y las visitas al sagrario. Llevaba su medalla de la Virgen con orgullo, y su Biblia estaba siempre en su mesita de noche, aunque no siempre abierta. Esta devoción externa le ganó el respeto de la comunidad. Las vecinas la ponían como ejemplo a sus hijas, los sacerdotes la elogiaban en las homilías, y los hombres del pueblo la veían como la personificación de la mujer virtuosa. Elena no solo aceptaba este reconocimiento, lo buscaba, era su alimento. Pero detrás de esa fachada de piedad intachable, Elena guardaba vulnerabilidades profundas. Tenía un miedo terrible al juicio, no solo divino, sino también el de los demás. La idea de ser vista como menos devota, menos santa, era algo que la aterrorizaba. Por eso su necesidad de aprobación era constante, una sed insaciable que la empujaba a multiplicar sus actos religiosos. Para ella, la fe no era tanto un camino de transformación personal, sino un escudo, una armadura contra las dificultades de la vida, y más importante aún, contra el escrutinio de los demás. Si cumplía con todos los ritos, si recitaba todas las oraciones, si se mostraba siempre piadosa, entonces, pensaba, estaría protegida, estaría a salvo. Este pensamiento, esta convicción, se convirtió en una voz interna que Elena siempre escuchó. Una voz suave, persuasiva, que le susurraba que su devoción externa era más que suficiente, que no necesitaba indagar más allá de los rituales, que no tenía que confrontar sus propias sombras. «Estás a salvo, Elena», le decía. «Dios te ve. La gente te respeta. Has hecho todo lo que debes hacer». Era el autoengaño espiritual, el verdadero antagonista de su historia, presentándose como un ángel protector. Esta voz le aseguraba que, por cumplir con las formas, ya había asegurado su lugar, su paz, su salvación. Así, Elena construyó su vida sobre cimientos aparentemente sólidos de fe, pero que en realidad eran frágiles. Era una mujer de fe aparente, sí, pero con una profunda desconexión entre sus acciones y una verdadera transformación interior. Su vida religiosa era un performance, una rutina bien ensayada, que la alejaba cada vez más de una conexión genuina con lo que decía creer. No se trataba de maldad, sino de una profunda ceguera, una incapacidad para ver que la fe va más allá de lo que se muestra al mundo. Esta desconexión es lo que, al final, explica su trágico final. Su rosario y su sonrisa serena no eran un símbolo de paz ganada, sino el último acto de una ilusión que ella misma había forjado con tanto esmero. Una ilusión que al final no pudo protegerla de la verdad. Las grietas emocionales de Elena no tardaron en aparecer, manifestándose en pequeños detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero que revelaban la verdadera naturaleza de su fe. Sus promesas a sí misma y a Dios eran como arena entre los dedos. Juraba cada cuaresma que sería más humilde, más caritativa, que dejaría de juzgar a las vecinas por sus vestidos menos recatados o por no asistir a misa con la misma frecuencia que ella. Pero la realidad era otra. Estas promesas se desvanecían al primer chisme del mercado o ante la primera oportunidad de sentirse superior. Un Padre Nuestro recitado con fervor en la iglesia se convertía en un murmullo de juicio en cuanto salía por la puerta. Recordaba, por ejemplo, el incidente con doña Carmen, la panadera. Doña Carmen, viuda y con 3 hijos, no siempre podía permitirse las ofrendas más generosas en la iglesia. Elena, que siempre ponía billetes grandes con una ostentación discreta, solía comentar con otras mujeres sobre la falta de compromiso de doña Carmen
mientras recitaba el Padre Nuestro con una devoción que parecía inquebrantable. «Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden», decía, pero sus acciones humillaban veladamente a quienes no podían igualar su piedad. Era una humillación que no usaba palabras directas, sino miradas, suspiros y un tono de voz lleno de falsa compasión. También estaban las manipulaciones sutiles. Elena era experta en usarlas para mantener su imagen de devota intachable. Si alguien en el pueblo cuestionaba alguna de sus decisiones o acciones, ella rápidamente invocaba su fe, su servicio a la Iglesia o su compromiso con Dios. «Estoy haciendo la voluntad del Señor», decía con una voz serena que silenciaba cualquier objeción, porque ¿quién se atrevería a contradecir la voluntad divina? Usaba el Padre Nuestro como un arma, una forma de cerrar discusiones y mantener su estatus. Las palabras sagradas se convertían en un escudo para su orgullo, no en una guía para su alma. Hubo momentos de clara injusticia, donde su fe no se tradujo en compasión o perdón. Una vez, una joven del pueblo se quedó embarazada fuera del matrimonio. Elena, la primera en condenarla públicamente, la excluyó de las actividades parroquiales, negándole el consuelo que la Iglesia debía ofrecer. Mientras tanto, en su casa, recitaba sus oraciones vespertinas, pidiendo por los pecadores, sin reconocer que ella misma estaba siendo la herramienta de una profunda crueldad. Su Padre Nuestro diario era una letanía de palabras vacías, una melodía sin alma, que no lograba suavizar su corazón endurecido por el juicio. El narrador subraya esta disonancia. Elena recitaba el Padre Nuestro con fervor, sí, pero sus acciones reflejaban orgullo, juicio y una notable falta de amor. «Santificado sea tu nombre», decía, pero su nombre era el que buscaba santificar con sus actos públicos. «Venga a nosotros tu reino», pero su reino era el de la opinión ajena, el de la admiración superficial. «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», pero su voluntad era la que prevalecía, disfrazada de piedad. Esta acumulación de recuerdos y situaciones no eran accidentes aislados. Eran la culminación de años de una fe superficial, donde la oración se había convertido en un amuleto, no en una conexión genuina. Para Elena, el Padre Nuestro no era un camino hacia la transformación, sino una herramienta para la autoafirmación. Creía que con solo recitarlo, estaba cumpliendo su parte, sin comprender que la verdadera oración va más allá de las palabras, que debe emanar de un corazón sincero y manifestarse en acciones de amor y compasión. La paz que reflejaba su rostro al final, con el rosario apretado, no era la paz de quien encontró la salvación, sino la de quien se había convencido a sí misma de que la había alcanzado, a pesar de las profundas grietas en el edificio de su fe. El ambiente emocional de Elena se volvió pesado e insostenible a medida que se acercaba al final de su vida. Los conflictos internos se intensificaban, sus dudas sobre la autenticidad de su fe aumentaban, pero ella, con una terquedad que rayaba en la ceguera, se aferraba aún más a las apariencias. Era como un edificio con cimientos corroídos que, en lugar de repararse, se pintaba por fuera para disimular el daño. Las discusiones veladas con sus familiares eran cada vez más frecuentes. Su hermana menor, Sofía, una mujer más práctica y menos dada a las formalidades religiosas, intentaba confrontarla suavemente. «Elena, ¿no crees que a veces te exiges demasiado? La fe no es una carga, es un alivio», le decía Sofía, notando la tensión en los hombros de su hermana, la rigidez de su postura, incluso cuando estaba sentada. Pero Elena lo tomaba como un ataque. «Tú no entiendes, Sofía. Hay que ser un ejemplo. Dios ve todo», respondía con una voz que pretendía ser firme, pero que ya empezaba a temblar. Estas conversaciones nunca terminaban bien. Elena se encerraba en su habitación. Recitaba el Padre Nuestro con más fuerza,
como si las palabras pudieran ahuyentar las voces de la duda que Sofía había sembrado. Las presiones sociales para mantener su imagen de santa eran constantes. En el pueblo, Helena era el estándar de la piedad. Las vecinas la consultaban sobre asuntos religiosos, las niñas la veían como un modelo, y los hombres del consejo de la iglesia siempre esperaban su opinión. Cualquier desliz, cualquier muestra de humanidad, podía derrumbar esa fachada que tanto le había costado construir. Se sentía atrapada en un papel, como una actriz que ya no disfrutaba su obra, pero no podía bajarse del escenario. Cada misa, cada rosario público, cada visita a los enfermos se convertía en una actuación, un esfuerzo por demostrar algo que ya no sentía con la misma convicción. Mientras tanto, la voz del autoengaño se hacía más fuerte, más insistente. Era un susurro constante en su mente, diciéndole que todo estaba bien, que no necesitaba cambiar. No hagas caso a Sofía. Ella es una incrédula. Tú estás haciendo lo correcto. Eres una mujer de fe. Dios te ama. Tus oraciones son poderosas. Le repetía. Era la voz que validaba su orgullo, que justificaba sus juicios, que la mantenía en su zona de confort espiritual. Esta voz era su peor enemigo, disfrazado de consuelo, impidiéndole ver la verdad de su corazón. Helena sentía el peso del juicio, no el de Dios, sino el de aquellos pocos que, como Sofía, veían más allá de su fachada. Percibía las miradas de reojo de algunos, los silencios incómodos de otros. Había una anciana en el pueblo, doña Clara, que siempre la miraba con una tristeza profunda en los ojos, nunca con condena, solo con una pena silenciosa. Helena lo ignoraba, convencida de que su fe la protegía de cualquier crítica, de cualquier duda. Son envidias, se decía a sí misma, envidia de mi devoción. Este era el momento de mayor sofocamiento emocional. La verdad estaba llamando a su puerta, pero ella se negaba a abrir. Su alma estaba cansada, pero su voluntad, endurecida por años de autoengaño, no cedía. Por dentro, sentía una opresión, una especie de vacío que ninguna oración lograba llenar, ninguna obra de caridad superficial podía aliviar. El Padre Nuestro, que antes era su refugio, ahora se sentía como una jaula. Las palabras salían de su boca por inercia, sin la chispa de la fe genuina. Se acercaba a su cama cada noche, agotada no por el trabajo físico, sino por el esfuerzo de mantener una mentira. Se arrodillaba, tomaba el rosario que había sido de su madre y empezaba a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo. Las palabras se mezclaban con sus suspiros, con el murmullo del autoengaño. Estaba en la antesala de la revelación, sin saberlo, con el alma al límite, a punto de romperse, pero aún aferrada a la ilusión de una fe que no era real. Era la calma antes de la tormenta, la quietud antes de que la verdad, inevitablemente, se manifestara. Una noche, Helena se acostó sintiéndose más sola y vacía que nunca, a pesar de las oraciones que había recitado durante horas. La paz que el Padre Nuestro solía ofrecerle se había desvanecido, dejando un hueco frío en su pecho. El cansancio no era solo físico, era un agotamiento del alma, una fatiga profunda que ni siquiera el sueño parecía poder aliviar. Esa noche, sin embargo, algo diferente sucedió. Cayó en un sueño vívido, uno que se sentía más real que su propia vida. En su sueño, la habitación se llenó de una luz suave, pero intensa. No era una luz cálida y acogedora, sino una luz que parecía examinarla, que revelaba cada rincón de su ser. De esa luz emergió una figura. Era resplandeciente, envuelta en blancura, pero su presencia no era de consuelo. Había algo en su postura, en la forma en que la miraba, que infundía una extraña mezcla de temor y reconocimiento. Helena no podía ver un rostro claro, solo una silueta brillante, pero sabía, con una certeza que helaba la sangre,
que esa figura no era de este mundo. La figura habló, y su voz no era lo que Elena había esperado de una aparición celestial. No era dulce ni reconfortante, sino clara y resonante, como un eco en una catedral vacía. Cada palabra vibraba en su pecho, no como una caricia, sino como una advertencia. La voz citó un pasaje que Elena conocía bien, uno que había recitado cientos de veces en la iglesia, pero cuyo significado nunca había penetrado realmente en su corazón. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas palabras, dichas de esa manera, en ese sueño, la golpearon con una fuerza devastadora. Se dio cuenta de que su vida de fe, esa que había construido con tanto cuidado y esfuerzo, había sido una farsa. No era una fe genuina, sino una actuación, una serie de rituales vacíos que la habían mantenido alejada de una conexión verdadera. La revelación la dejó sin aliento, con una sensación de vértigo. La figura resplandeciente no se detuvo ahí. Como si estuviera proyectando una película en la mente de Elena, comenzó a mostrarle visiones de su propia hipocresía. Vio momentos en los que había juzgado a otros con dureza, mientras ella misma se creía exenta. Vio sus faltas de amor, las veces que había negado ayuda o consuelo a quienes lo necesitaban, excusándose con sus propias devociones. Vio cómo su orgullo la había cegado, cómo había usado su posición en la iglesia para sentirse superior, en lugar de servir con humildad. Y lo más doloroso de todo, vio cómo el Padre Nuestro, esa oración que había sido su constante compañera, se había convertido en una recitación vacía. Las palabras salían de su boca, pero su corazón estaba lejos, preocupado por la imagen que proyectaba, por el respeto de los demás, por la aprobación de la comunidad. El Padre Nuestro no había sido un puente hacia Dios, sino una barrera, un muro detrás del cual se escondía su verdadero ser, lleno de miedo y autoengaño. El sueño fue un torbellino de emociones. Vergüenza, arrepentimiento, una tristeza profunda. Era el momento que rompía el ciclo de su sufrimiento autoimpuesto, la verdad desnuda que se le presentaba sin filtros. La figura brillante no le ofreció consuelo, solo la verdad. No la condenó con ira, sino con una claridad inquebrantable. Elena comprendió que había estado viviendo una mentira, no para los demás, sino para sí misma. El golpe fue tan fuerte que despertó con un grito ahogado, el sudor frío empapando su frente. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero la luz del sueño aún ardía en su mente. La voz de la figura resonaba en sus oídos, repitiendo el versículo, y las visiones de su hipocresía se grabaron a fuego en su conciencia. La verdad había llegado, pero con una crueldad despiadada. Era demasiado tarde para una transformación completa en vida. Su decisión de ignorar esta advertencia final, de aferrarse a su fachada hasta el último aliento, había sellado su destino de una manera que nunca imaginó. La paz que había buscado en el Padre Nuestro era una ilusión, y la realidad, ahora, era un abismo. Elena se incorporó en la cama, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. El sueño se disolvía, pero el pánico y la angustia permanecían, mordiéndole las entrañas. La habitación, antes un refugio, ahora parecía un calabozo. El aire se sentía denso, pesado, como si cada bocanada le recordara la verdad que acababa de enfrentar. No era un miedo cualquiera, era un terror existencial, el de quien descubre que su vida entera ha sido una farsa, una casa construida sobre arena. Un grito silencioso se ahogó en su garganta. Quiso llorar, quiso gritar, pero solo un gemido ronco escapó de sus labios. La vergüenza era una losa que la aplastaba. ¿Cómo había podido vivir tanto tiempo engañándose? ¿Cómo había sido tan ciega, tan orgullosa? Su mente corría en círculos,
reproduciendo las visiones del sueño, cada juicio, cada falta de amor, cada recitación hueca del Padre Nuestro. Al día siguiente, la gente del pueblo notó el cambio. Elena, siempre tan pulcra y serena, apareció con los ojos hundidos y una palidez fantasmal. Su andar habitual, antes tan seguro, se había vuelto torpe, casi arrastrando los pies. Su sonrisa, esa que siempre repartía con una mezcla de piedad y superioridad, había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca de dolor. Los vecinos, acostumbrados a su impecable fachada, murmuraban. «Doña Elena no se ve bien», decía una. «Algo le pasa», comentaba otro. Algunos, los más cercanos, intentaron acercarse. La hermana de Elena, María, la encontró sentada en el patio, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Estás bien, Elena?», preguntó María, con una preocupación genuina. Elena apenas la miró. Solo asintió débilmente, incapaz de articular palabra, incapaz de compartir el abismo que se había abierto bajo sus pies. La sobrina de Elena, Sofía, una joven de espíritu libre que siempre había cuestionado la rigidez de su tía, se acercó con una taza de té. «Tía Elena, ¿necesitas algo? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Elena la miró, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía vio una vulnerabilidad real en los ojos de su tía, no la habitual máscara de autosuficiencia. Pero Elena solo negó con la cabeza, su garganta apretada por la angustia. Las dinámicas culturales del pueblo jugaron su papel. Algunos ofrecieron oraciones superficiales, esperando que la fe de Elena la sacara de su estado. «Debe ser una prueba del Señor», decían, sin entender la verdadera naturaleza de su crisis. Otros, los que siempre habían sentido la distancia de Elena, simplemente se alejaron, incapaces de comprender la magnitud de su derrumbe existencial. No había espacio para la verdadera compasión en un lugar donde la apariencia de piedad era más valorada que la autenticidad del espíritu. El impacto psicológico de la revelación era profundo, pero el tiempo para una verdadera enmienda se agotaba. Elena se aferró a su rosario, el mismo que había llevado consigo durante décadas. Intentó recitar el Padre Nuestro, como un acto reflejo, como un último intento desesperado de encontrar consuelo. Pero las palabras ahora sonaban huecas, desprovistas de su antiguo poder. «Padre nuestro que estás en los cielos». Cada sílaba era un eco de su autoengaño, un recordatorio de su superficialidad. La oración que una vez fue su escudo, ahora era la espada que la atravesaba. La sombra del antagonista, el autoengaño que había alimentado durante toda su vida, se cernía más cerca, victoriosa. Había ganado. Había logrado mantener a Elena en su prisión de apariencias hasta el final. No hubo tiempo para la redención, no hubo espacio para el perdón, solo la dura y fría verdad. Elena, con el rosario apretado en la mano, se sentía más sola que nunca, con el peso de una vida entera de falsedad sobre sus hombros. La paz que tanto había anhelado y que creyó poseer se había desvanecido, dejando solo el vacío y el amargo sabor de la derrota. El cuerpo de Elena yacía en su cama, una imagen de paz, el rosario aún apretado en su mano. Una sonrisa apacible se dibujaba en sus labios. Parecía que, al final, había encontrado la serenidad que tanto había buscado. Pero el narrador sabía que esa paz era solo una ilusión, un velo que cubría una verdad mucho más compleja y dolorosa. El susurro frío del antagonista, el autoengaño, se desvanecía lentamente, su victoria ya asegurada, su trabajo terminado. La risa gélida que solo el narrador podía percibir se disipó en el aire, dejando un rastro de desolación. En ese instante, una luz divina, distinta a la que Elena había imaginado en sus oraciones superficiales, comenzó a envolverla. No era la luz de un juicio condenatorio, sino la luz de la verdad pura e inmutable. En esa luz,
Elena fue confrontada no con un castigo, sino con una comprensión profunda y dolorosa. Se le mostró la vasta diferencia entre la fe externa, la que se exhibe en rituales y apariencias, y la fe transformadora, aquella que nace de un corazón humilde y se manifiesta en acciones de amor y compasión. Cada palabra del Padre Nuestro, que ella había recitado miles de veces, resonó ahora con un significado que nunca antes había captado. Santificado sea tu nombre. No era solo una frase, sino un recordatorio de la santidad que se vive, no la que se proclama. Venga a nosotros tu reino. Una invitación a la acción, no a la espera pasiva. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La esencia de una entrega que ella nunca había conocido. El antagonista, el autoengaño que la había guiado toda su vida, perdió su poder. Ante la revelación de la verdad, su influencia se desvaneció por completo. Ya no podía susurrar mentiras reconfortantes ni justificaciones vacías. Pero el daño ya estaba hecho. La vida de Elena había sido una sucesión de oportunidades perdidas, de conexiones rotas, de amor no entregado por el miedo a perder su fachada perfecta. El desenlace, aunque triste, era una resolución satisfactoria y realista para el espectador. La verdad siempre prevalece, incluso si llega demasiado tarde para la salvación terrenal. La historia de Elena es una advertencia, un eco persistente en el tiempo. El Padre Nuestro, esa oración tan poderosa y universal, puede ser una fuente de consuelo y guía, pero no es una armadura contra el autoengaño. No es un amuleto mágico que garantiza la salvación por el solo hecho de recitarlo. Su poder reside en la intención del corazón, en la humildad con la que se pronuncia y en la coherencia con que se viven sus principios. La fe, la verdadera fe, no es una posesión que se exhibe, sino un camino que se recorre, una transformación constante del ser. El narrador concluye con una misión clara y un llamado persuasivo a la reflexión. Esta historia no es solo sobre Elena, es sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a rituales vacíos, a apariencias de piedad, creyendo que eso era suficiente? ¿Cuántas veces hemos permitido que el autoengaño nos susurre que estamos a salvo, que no necesitamos cambiar, que nuestros pequeños juicios y faltas de amor son insignificantes? Es hora de una confesión honesta, no ante un sacerdote, sino ante uno mismo. Es hora de examinar nuestras vidas, nuestras motivaciones, nuestras acciones. ¿Estamos viviendo una fe genuina y activa? ¿O solo interpretando un papel? ¿Estamos dispuestos a perdonar, a amar, a servir, incluso cuando nadie nos ve? La verdadera decisión espiritual no se basa en la apariencia, en lo que los demás piensan, sino en una transformación interior profunda y sincera. No esperemos a que la verdad nos alcance en el final de nuestros días, cuando el tiempo para la enmienda se haya agotado. Hagámoslo ahora. Reflexionemos, actuemos, porque el Padre Nuestro, en su infinita sabiduría, no es solo una oración, es un mapa para una vida plena, auténtica y verdaderamente salvadora.